Señores, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de incorporación de tercero civil en los seguidos en el expediente 192-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero. Audiencia programada para el día de hoy, 7 de julio del 2023, a las 10 horas. Se establecen datos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse para el registro correspondiente. Ministerio Público. Gracias. Buenos días con todos los presentes. En representación del Ministerio Público, Alex Josejo Puchuri, fiscal adjunto provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, especializada en Derechos Humanos y Interculturalidad de Ayacucho. Domicilio procesal en el asentamiento humano 11 de junio, Manzana 6, lote 2, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Correo electrónico institucional aocejo.dj@mpfl.gov.pe, casilla electrónica 65.334, número de contacto 966-915110. Gracias. Muy bien. Doctora, de la Procuraduría. Sí, buenos días, señor juez, buenos días, señor fiscal. Marilu Bernardo Riva Agüero, en representación de la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, con domicilio procesal y real en la calle Manuel Corpancho, 240, cercado de Lima, en urbanización Santa Beatriz, con casilla electrónica 632 y con correo institucional pp@mindef.gov.pe. Muy bien. Gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra al Ministerio Público para que oralice su solicitud. Doctor. Gracias, señor juez. Estando lo dispuesto en el artículo 111, en concordancia con los artículos 100 y 102 del Código Procesal Penal, acudimos a vuestra judicatura, señor juez, solicitando disponer a efectos de que el Estado, representado por el Ministerio de Defensa, sea incorporado como tercero civilmente responsable dentro del presente proceso seguido contra el señor Augusto Gabilondo García del Barco por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato en agravio de Onofrio Rojas Joragua y por el delito de desaparición forzada en agravio de Gilberto Pariona Román y otros delitos cometidos en contexto de delito de lesa humanidad. Señor juez, los hechos datan del mes de agosto del año 1984. Entre julio y agosto del año 1984, el control político y militar de las provincias de Huanta y La Mar estaban a cargo de la Marina de Guerra del Perú. Es así, en Huanta estaba instalado el destacamento Caimán 13 a cargo del capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén. Este destacamento Caimán 13 tenía bajo su mando 4 bases navales contrasubversivas instaladas en el estadio de Huanta, una segunda base en el distrito de San José de Ceje, una tercera base en el distrito de Tambo y una cuarta base en el distrito de San Miguel. El jefe de la base naval contrasubversiva de Huanta era el hoy procesado Augusto Gabilondo García del Barco, quien en aquel entonces tenía el grado de teniente primero. Ocurre, señor juez, que entre el 6 y 7 de julio del año 1984, un grupo de senderistas atacan el puesto policial de la ex-PIP del distrito de Huamanguía, donde ocurre el fallecimiento de un efectivo de la PIP y varios heridos. Consecuencia de este hecho, el jefe de la base naval contrasubversiva de Huanta envía una patrulla al distrito de Huamanguilla, quienes se instalan en los ambientes de la ex-PIP. Posteriormente, señor juez, en la noche del 8 de agosto del año 1984, un grupo de senderistas atacan el pago de Chulucupampa del distrito de Huamanguilla, Huanta, Ayacucho. Los pobladores de este pago
solicitan auxilio a los demás pobladores de los otros pagos colindantes, así como de la capital de distrito de Manguía, tocando silbatos. Entonces, toda la población acude a prestar auxilio a Chilcupampa, así como los efectivos de la Marina que estaban instalados en el distrito de Manguía, al mando del oficial conocido como JR. Acuden a Chilcupampa, se acaba el atentado y toda la población regresa por orden de la Marina al distrito de Manguía. Los efectivos de la Marina ordenan a todos los pobladores de todos los pagos a efectos de que se queden en la plaza de Huamanguía hasta que amanezca, es decir, hasta el día 9 de agosto del año 1984. Cuando una vez que amanece, el 9 de agosto, JR ordena a todos los pobladores a efectos de que se puedan formar en la plaza de Huamanguía por pagos. En el pago correspondiente a Pacucro estaban los agraviados Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño. Es así, señor juez, por sindicación de un poblador como presuntos partícipes en la organización terrorista Sendero Luminoso, estas tres personas son retirados de la fila y ingresados al interior de la base de la Marina, fecha desde la cual se desconoce su paradero, repito, de Gilberto Pariona Guamán, Elías Quispe Avendaño y Máximo Quispe Avendaño. Luego detienen, señor juez, asimismo acusándolo de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso, a los señores al señor Onofrio Rojas Furaba, lo conducen al pago de Pacucro, que está muy cercano a Huanguilla. Ahí también detienen los efectivos de la Marina a Víctor Jorge Velarde. Posteriormente le asesinan mediante disparos de arma de fuego y los pobladores de Pacucro proceden a enterrar sus restos en el mismo pago de Pacucro. Esos son los hechos en materia de investigación, señor juez. Nuestro requerimiento, señor juez, está amparado en el artículo 92 del Código Penal, en el artículo 1696 del Código Civil y principalmente en el artículo 1984 del Código Civil, que regula la responsabilidad de carácter vicaria, que precisa lo siguiente: aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si este daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. Esa es la norma que sustenta nuestro requerimiento, señor juez. Ahora bien, el artículo 111 del Código Procesal Penal dice, no podrán ser incorporados como tercero civilmente responsable a solicitud del Ministerio Público o la parte civil aquellos que tengan responsabilidad civil conjuntamente con el autor. Bien, señor juez, entonces nos corresponde explicar por qué, a nuestro entender, el Ministerio de Defensa tendría relación con los hechos en materia de investigación y ameritaría, en consecuencia, ser incorporado como tercero civilmente responsable. Señor juez, según el decreto legislativo 131 del 27 de septiembre de 1981, la Marina de Guerra del Perú formaba parte de del extinto Ministerio de la Marina. Ahora, mediante ley 24.654 se crea el Ministerio de Defensa. Esta ley es publicada el 1 de abril del año 1987. Y dice el artículo 1, créase el Ministerio de Defensa sobre la base de la integración de los ministerios de la Marina, Ministerio de Guerra y Ministerio de Aeronáutica. Muy bien, entonces, en base a los tres ministerios se crea el hoy Ministerio de Defensa. Asimismo, señor juez, debemos precisar que el artículo 3, literal D, de esta norma 24.654, señalaba que forman parte del Ministerio de Defensa las Fuerzas Armadas conformadas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Ahora bien, señor juez, trasladándonos al contexto de la lucha contra la subversión, a finales del año 1982, cuando la situación del terrorismo era prácticamente incontrolable por la policía, el presidente Fernando Belaúnde Terry, mediante decreto supremo 68-82-IN, publicado el 29 de diciembre de 1982, declara en estado de emergencia nacional a los estados de Huanta, La Mar, Cangallo, Víctor Fajardo y Huamanga del departamento de Ayacucho, así como la provincia de
Andahuaylas del departamento de Apurímac y la provincia de Angarais del departamento de Huancavelica. Posteriormente, señor juez, mediante decreto supremo 03-83-IN del 25 de febrero de 1983, se establece taxativamente que las zonas declaradas en estado de emergencia quedan bajo el control político-militar de las Fuerzas Armadas. Es en ese contexto, señor juez, ya en el año 1984, precisamente en el mes de agosto, donde ocurren los hechos en materia de investigación, el control político-militar de las provincias de Huanta y La Mar del departamento de Ayacucho estaban a cargo de la Marina de Guerra del Perú. En cambio, las otras provincias del departamento de Ayacucho estaban a cargo del Ejército. En consecuencia, la Marina de Guerra del Perú es responsable de lo que se hacía y de lo que no se hacía en estas dos provincias, por cuanto tenían el control político total, valga la redundancia, de ambas provincias. En ese contexto ocurren los hechos en materia de investigación. En consecuencia, señor juez, a nuestro entender, se cumple con lo establecido en el artículo 1981 del Código Civil, esto es la responsabilidad vicaria del Ministerio de Defensa, cuyos requisitos son, pues, uno, que el responsable directo esté en una relación de dependencia respecto al tercero. Señor juez, los efectivos de la Marina, pues, estaban en Huanta luchando contra el terrorismo. Dentro de esta lucha se dio graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos los hechos en materia de investigación, y en consecuencia obedecían al Estado, no a los altos mandos, y había toda una organización jerárquica, y el Estado estaba representado a través de la Marina en Huanta en agosto del año 1974. El segundo requisito, señor juez, es pues, que el acto generador de la responsabilidad haya sido cometido por el dependiente. Como hemos explicado, señor juez, los hechos en materia de investigación han sido perpetrados por una patrulla de la Marina al mando del oficial conocido como JR, que estaba instalado en el distrito de Abanguía desde el 6 o 7 de julio del año 1984. Motivo por el cual, señor juez, solicito a su digna judicatura declarar fundada nuestro requerimiento de constitución tercero civilmente responsable del Ministerio de Defensa. Gracias. Muy bien. ¿La defensa de la Procuraduría, doctora? Sí, gracias, señor juez. Señor juez, al amparo del principio constitucional del derecho de defensa y las garantías mínimas del debido proceso, establecidas en el artículo 13 y 14 del artículo 139 de la Carta Magna, asimismo, concordante con el artículo 100 y 102 del Código Procesal Penal, solicitamos como Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa se declare improcedente la incorporación del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable en esta presente investigación. ¿Por qué motivo, señor juez? Sobre la pretensión de la Fiscalía. En el numeral 1 del petitorio del requerimiento de incorporación de tercero civilmente responsable que realiza la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, señala respecto a la legitimidad del tercero civil, en primer lugar, conforme al noveno párrafo del numeral 4.3 del requerimiento fiscal, denominado vínculo jurídico del emplazado con los imputados, se verifica que el imputado, a la fecha de ocurridos los hechos, tenía la siguiente condición del servidor público. En este sentido, el señor Augusto Gabilondo García del Barco, teniente primero de la Marina de Guerra del Perú, quien tenía el cargo de jefe de la base naval contrasubversiva de Huanta. De igual forma, conforme al numeral 4.2 del mismo requerimiento, en el denominado relación circunstanciada de los hechos, se verifica que la imputación atribuida al investigado Gabilondo García del Barco habría ocurrido, pues, el 8 de agosto del 84 en Huamanguilla y que acudió al lugar efectivos de la Marina que estaban instalados en Huamanguilla. Señala así. En tercer lugar, se señala en forma taxativa
en su noveno párrafo de dicho requerimiento, en el numeral 4.3, denominado vínculo jurídico del emplazado con los imputados, que en 1984 existía 4 bases contrasubversivas principales de la Marina. Señalan que estaban ubicados en Guanta, en San José de Sexen, en Tambo, en San Miguel. Pero, sin embargo, también habían bases transitorias y con menos de personal. Y como en Huamanguilla fueron ocupados por personal de la Marina proveniente de la base contrasubversiva de Guanta. También señala en el requerimiento, hace alusión al Ministerio de Defensa, en la falsa creencia, o sea, me refiero a la Fiscalía, en esa falsa creencia de que la Procuraduría del Ministerio de Defensa representa a la Marina de Guerra, hecho que es completamente falso, por cuanto la entidad de la Marina de Guerra del Perú tiene su propia Procuraduría Pública que defiende los intereses de la Marina de Guerra, por cuanto, en este caso, el investigado, el personal o ejecutores materiales, el lugar o la base militar de donde partieron, pertenecen, señor juez, a la Marina de Guerra del Perú. En quinto lugar, pues, el Ministerio de Defensa ha sido creado mediante ley 24654 de fecha 31 de marzo de 1987. Y no obstante ello, conforme el numeral 4.2 del requerimiento fiscal, denominado relación circunstanciada de los hechos, se verifica pues que los hechos que son materia de investigación y que se imputa al investigado Gabilondo García datan del 8 de agosto de 1984. En ese sentido, señor, el Ministerio de Defensa no tendría ninguna vinculación sobre lo ocurrido en ese tiempo, ninguna relación. Por lo tanto, a la fecha de ocurridos los hechos, no existía el Ministerio de Defensa, por lo que no se le podría imputar responsabilidad civil solidaria desde antes de existir como entidad. Pues en ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa, como reitero, no representa a la Marina de Guerra del Perú, pues la Marina de Guerra del Perú tiene su propia Procuraduría Pública y en ese sentido el Ministerio de Defensa no tendría legitimidad procesal para ser tercero civilmente responsable en esta investigación, señor juez. Por ese motivo, como Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa, solicitamos se declare improcedente el pedido de la Fiscalía de incorporación del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable en el presente caso, señor. Todo. Muy bien, gracias. La Fiscalía, doctor, derecho de réplica. Gracias, doctor. Bien, Procuraduría dice básicamente dos asuntos, ¿no? Primero, que el Ministerio de Defensa ha sido fundada en el año 1987 mediante ley 24.654. Segundo, de que la Procuraduría del MINDEF no está legitimada para defender a la Marina de Guerra del Perú porque la Marina tiene su propia Procuraduría. Muy bien. Sobre el primer punto, señor juez, efectivamente el MINDEF fue creada mediante ley 24.654, publicado el 1 de abril del año 1987. Sin embargo, vamos a reiterar, de acuerdo al artículo 1, el MINDEF se crea sobre la base de la integración de los extintos ministerios de la Marina, de Guerra y de Aeronáutica. En consecuencia, señor juez, el Ministerio de Defensa pues asume los activos, los pasivos de los extintos ministerios de Guerra, de Aeronáutica y de la Marina. En consecuencia, señor juez, lo sostenido por la Procuraduría no es de recibo, ¿no? No podemos, pues entonces, la Procuraduría nos dice, no podemos imputar hechos anteriores a la creación. En consecuencia, o sea que tendríamos que notificar al Ministerio de la
de la Marina. No existe la fecha. Las funciones de la extinta Ministerio de Marina ahora lo está asumiendo el MINDEF. Respecto al segundo punto, señor juez. Procuraduría dice, nosotros no somos competentes, no estamos legitimados para defender a la Marina, porque la Marina tiene su propia Procuraduría. No es cierto, señor juez, esa afirmación. Por lo siguiente, señor juez. El decreto legislativo número 1138, ley de la Marina de Guerra del Perú, en su artículo 2 dice, la Marina de Guerra es una institución que tiene la calidad de órgano ejecutor dependiendo del Ministerio de Defensa. Es una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa. Ahora bien, tenemos que, señor juez, trasladarnos a verificar el artículo 17 del decreto legislativo 434, esto es la ley orgánica del Ministerio de Defensa. ¿Qué dice? Dice, la Procuraduría Pública del Ministerio de Defensa tiene a su cargo la defensa judicial de los intereses y derechos del Estado en los asuntos correspondientes al sector. Artículo 17 del decreto legislativo 434. Ahora, tenemos que trasladarnos también, señor juez, a verificar el ROF del Ministerio de Defensa, específicamente el artículo 21, ROF aprobado mediante decreto supremo 006-2016-D. Dice lo siguiente, señor juez. La Procuraduría Pública es responsable de representar y defender los derechos y intereses del Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y organismos públicos ejecutores del sector. Repito, organismos públicos ejecutores del sector. Y según la Marina de Guerra, según la ley de la Marina de Guerra, la Marina es un órgano ejecutor del Ministerio de Defensa. Entonces está clarísimo, señor juez. La Procuraduría Pública del MINDEF, del Ministerio de Defensa, es competente para defender los intereses y derechos de la Marina de Guerra del Perú, según el ROF del propio MINDEF. Asimismo, el artículo 22 del mismo ROF dice, ¿no? Son funciones del Procurador Público del Ministerio de Defensa ejercer la defensa jurídica en el ámbito nacional representando y defendiendo sus intereses en sede judicial, administrativa y arbitral, así como en el ámbito de las conciliaciones extrajudiciales y otros procedimientos de similar naturaleza en lo que el Ministerio de Defensa, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y organismos públicos ejecutores del sector sean parte. Vuelvo a repetir, la Marina es un organismo público ejecutor del Ministerio de Defensa. Aunado a lo señalado, señor juez, debemos precisar que ya no es la primera vez que esto se discute. Ya en el expediente 171-2009, proceso seguido contra Edgar Acevedo López, ¿no? Por el delito de asesinato en agravio de Agustín Bautista Melgar y otros, sentencia de primera instancia de la Cuarta Sala Penal Nacional de fecha 17 de julio de 2020, condenan al señor Acevedo. Asimismo, ordenan el pago de reparación civil de 70,000 soles a efecto de que sea asumido por el imputado en solidaridad con el Ministerio de Defensa. Solidariamente con el Estado, representamos el Ministerio de Defensa. Otro proceso, 45-2014, seguido contra Juan Abraham Briones Dávila, Gustavo Cárdenas Brown y el actual procesado Augusto Gabilondo García del Barco por delito de desaparición forzada en agravio de Vinito Valdeón Ninahuanca, condenan a los procesados a 15 años de pena privativa de libertad, así como al pago de reparación civil de 127,118.94 soles, monto que será pagado
por los sentenciados solidariamente con el Ministerio de Defensa. Actualmente se viene llevando a cabo el juicio contra Alberto Rivero Valdaviano y Augusto Gabilondo García del Barco, expediente 109-2011, donde el Ministerio de Defensa está comprendido como tercero civilmente responsable. Recientemente, en el expediente 190-2022, mediante resolución número 4 del 29 de marzo del 2023, el señor juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, el doctor Jorge Chávez Tamariz, declaró fundada nuestro requerimiento de constitución de tercero civilmente responsable del Ministerio de Defensa en el proceso seguido contra Ever Aguilar Díaz por delito de asesinato en agravio de Valentín Tantachán. Entonces, señor juez, ya hay jurisprudencia, ya hay antecedentes donde el Ministerio de Defensa ha defendido tanto al Ejército como a la Marina en procesos similares de graves violaciones a los derechos humanos. En su consecuencia, solicito pues que se declare, que se desestime la oposición del Ministerio de Defensa y en consecuencia se declare fundada nuestro requerimiento. Gracias. La defensa, doctora, ¿no desea réplica? Sí, señor juez. Claro, sí, la verdad, el Estado es uno solo. El Estado es la Marina, es el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú. En ese sentido, señor juez. Sí. En el artículo 15 del decreto legislativo 1134, que ha señalado también, señor fiscal, que aprueba la ley de organización y funciones del Ministerio de Defensa, precisa, claro, que la Marina de Guerra del Perú es un órgano de ejecución del Ministerio de Defensa, pero igualmente también dice, se deberá considerar que dicha institución castrense posee una organización autónoma establecida por su propia ley orgánica, que está aprobada por el decreto legislativo 1138, que ha sido publicado el 10 de diciembre de 2012 en el peruano. En ella se desprende, señor juez, que depende funcional, orgánica y administrativamente del comandante general de la Marina de Guerra del Perú, manteniendo independencia y autonomía funcional, también administrativa, judicial, entre otros. También tienen mando directo en el aspecto personal, oficial, siendo tanto la institución como son demandados o agraviados, deben ser representados por el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, sin intervención del Ministerio de Defensa, señor juez, porque en este caso, como señala el señor fiscal, que el Ministerio de Defensa tiene que ejercer la defensa de la Marina de Guerra del Perú, no es así. La Marina de Guerra del Perú tiene su propia Procuraduría Pública que ejerce la defensa, no por el hecho de que esto es un caso de 1984, cuando no, en este caso tampoco existía el Ministerio de Defensa, tendríamos que asumir la defensa de la Marina de Guerra del Perú. Hoy en día, la Marina de Guerra del Perú tiene su propia Procuraduría Pública. En el artículo 24 del decreto legislativo 1326, que es el decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, que señala ahí, señor juez, que las entidades públicas tienen como órgano de defensa una Procuraduría Pública, conforme a su ley de creación, ubicado en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta constituye un órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa de los intereses del Estado. Concordante este artículo con el artículo 13.1 del Decreto Supremo número 018-2019-JUST. Y como en el presente caso, cuando son agraviados o denunciados,
deben ser representados, señor juez, por su propia Procuraduría Pública. Eso lo establece el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado. Para eso es que se han creado las procuradurías. Señor juez, nosotros sí pensamos de que lo hacen por una cuestión de presupuesto cuando se trata de pagar reparaciones civiles. Cada institución pública, en este caso también las instituciones castrenses, tienen que solicitar un presupuesto cuando se trata de personal de su institución, en este caso castrense. Ellos tienen que solicitar el presupuesto, y el presupuesto, usted sabe que no es en ese mismo momento cuando se tiene que pagar, sino lo solicitan para el otro año fiscal. Entonces, es así que el Ministerio de Defensa no solicita presupuestos que son de otras instituciones. Tampoco solicita, en este caso, para la Marina, para la FAB, para el Ejército, porque no es responsabilidad del Ministerio de Defensa. En este sentido, señores juez, solicitamos se declare improcedente toda vez de que el Ministerio de Defensa no tiene legitimidad para ser competente en esa defensa. Si bien es cierto, lo ha explicado el señor fiscal, de que hay otros procesos donde estamos ejerciendo la defensa, puede ser del Ejército, de la Marina o de la FAB, es porque, señor juez, en ese tiempo no se realizaron las oposiciones y no se tenía bien claro, pero ahora sí, ahora estamos pendientes de que cada institución ejerza, tal como dice la norma, su defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado y de su institución. Y por ello, señor, solicitamos que se declare improcedente el pedido del Ministerio Público en cuanto a la incorporación del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. Ok, doctora, muchas gracias. Señor fiscal, una pregunta. ¿Está solicitando que la Procuraduría sea incorporado como tercero civil o está solicitando que la Marina o el Estado sea incorporado como tercero civil? Doctora, estamos solicitando que se incorpore al Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable. El Ministerio, la Procuradora dice que no son competentes, no están legitimados para defender a la Marina, ¿no? En este proceso. Doctor, acá lo que se discute es, ¿procede o no procede la incorporación del Ministerio de Defensa como tercero civilmente responsable? Esa es la cuestión de fondo. Ahora, si hay controversia entre las procuradurías, doctor, según el decreto legislativo 1326 que cita la señora procuradora, ¿no? que el decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, numeral 15, artículo 19, dice: es competencia del Procurador General del Estado resolver las controversias sobre las competencias de los procuradores públicos, determinando la actuación en defensa única o sustitución cuando así lo requiera. Entonces, señor juez, no es competencia de usted ni del Ministerio Público resolver la controversia entre los procuradores. Eso lo tiene que hacer el Procurador General del Estado. Pero eso no implica de que va a dejar... Señor fiscal, disculpe usted, me da la impresión que por ese lado no va el razonamiento. Le explico algo. Si usted demanda a una persona, la persona tiene que defenderse. No va a decir, vamos a ver con quién otra persona puedes demandar. Con esa lógica podríamos demandar o podría usted incorporar al Ministerio de Salud, porque digamos no atendieron a las personas en su momento, pero no es el sentido, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado no va. La pregunta iba en el sentido de que usted ha señalado, y también lo ha indicado la doctora, de que las personas que habrían afectado en la vida y en la salud de estos 5 agraviados, en su momento pertenecían a la Marina de Guerra del Perú. Sí, doctor. La pregunta es, ¿la Marina de Guerra del Perú tiene o no tiene procuradores? Según lo referido por la señora procuradora del MINDEF, tiene sus propios procuradores. Pero, doctor, nosotros hemos citado las normas según el ROF del propio MINDEF, el responsable de defender a la Marina, porque es un órgano ejecutor, es el
procurador público del Ministerio de Defensa, doctor. Nosotros nos estamos basando en normas legales del propio Ministerio de Defensa, doctor. La señora procuradora no nos han indicado cuál es el artículo específico. La abogada de la defensa también ha señalado la misma norma y ha continuado el texto completo indicando lo que usted, lo contrario que está señalando usted. Por eso la pregunta es, si hay una procuraduría en el Ministerio en la Marina de Guerra del Perú, ¿por qué es que, en todo caso, tomando la tesis de la defensa, por qué es que se demanda, en este caso, al Ministerio de Defensa? Con el mayor respeto, doctor, yo la verdad no he encontrado una norma que diga de que la Marina de Guerra del Perú debe ser defendido por el procurador de la Marina de Guerra del Perú. Lo que nosotros hemos hallado, doctor, es que hay artículos precisos que establecen de que el procurador del MINDEF es el que defiende a la Marina, doctor. Y con esa misma lógica, ¿a quién defendería o a quién defiende los procuradores de la Marina de Guerra del Perú? Doctor, eso nosotros no podría responderle, doctor, porque eso es la organización, en todo caso, de este nivel. Pero lo que sí hemos establecido, doctor, es que, según su ROF del propio MINDEF, es el procurador del Ministerio de Defensa el que defiende a la Marina, doctor. Soy ya reiteradas veces, doctor, que el Ministerio de Defensa dijo, no vamos a reiterar lo mismo. Bien, estando lo señalado. Señor juez. Doctora, sí, porque el señor fiscal se ha estallado en el momento de responder. Diga, doctora. Solo un minuto, señor juez. Señor juez, es así. La Marina de Guerra del Perú ejerce la defensa de todos los problemas, procesos judiciales, arbitrales y todo lo que existe en su propia institución. Ellos son los llamados a ejercer la defensa, incluso del personal de la Marina de Guerra del Perú, señor juez, de cualquier momento. Porque eso lo señala el decreto legislativo 1326. No lo señalamos nosotros. Ahora, tal como dice el señor fiscal, de que existen procesos, pero también sabe el señor fiscal que existen, en estos días tenemos apelaciones. ¿Por qué? Porque los señores jueces han fallado declarando improcedente el pedido de los fiscales para la incorporación del tercero civilmente. Tenemos muchas apelaciones que vamos a tener que ver, señor. ¿Por qué? Porque se ha aceptado lo que nosotros hemos solicitado, porque correspondería tanto al Ejército, a la Marina o a la FAP ejercer la defensa. Es así, señor juez. Es todo. Gracias. Bien, estando relacionado por las partes, a fin de hacer un estudio de lo argumentado por los mismos, este juzgado se va a reservar el derecho de resolver por despacho, notificando a los sujetos procesales, dándose por concluida la presente audiencia. Señores, gracias por su participación, que tengan muy buenos días, pueden cortar audio y video.